valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y es cuando Dios camina a nuestro lado que podemos decir como el mismo salmista, confortará mi alma. Dios no solo puede llenar una vida vacía, sino también aquellos que están débiles los puede fortalecer. Pablo aprendió esta lección porque en medio de una lucha con una enfermedad le pide al Señor, Señor, sáname. Y Dios le dice, Pablo, no. Dice, mi gracia se va a perfeccionar en tu debilidad, Pablo. Y Pablo entonces aprende la lección y dice, más bien me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántas veces cuando todo está muy bien en nuestra vida, tenemos relativa comodidad, las cosas nos salen bien, qué fácil es dejar a Dios en un segundo o tercer lugar en nuestra vida y ya no es nuestra prioridad? Es bien sencillo, ¿verdad? Pero cuando estamos cruzando ese desierto en nuestra vida, podemos ver nuestra fragilidad y buscar a Dios para que sacie nuestra vida, nos fortalezca. ¿De dónde viene nuestra fortaleza? De la convicción de ¿qué? De que Dios está a nuestro lado. Un ejemplo más, ¿se acuerdan de Moisés en el desierto? Cuando él estaba cuidando las ovejas de su suegro, Jetro, y ve un arbusto en el desierto que se estaba quemando. Eso no era nada raro en el desierto, dicen los conocedores, porque el calor y a veces los rayos, las tormentas eléctricas que caen en el desierto, hacen que los arbustos, todos secos, pues se prendan y se quemen. Lo raro en ese arbusto que Moisés observaba era que no se consumía. Eso llama la atención de Moisés y se acerca y dice, iré y veré por qué no se consume. Y cuando Moisés va a ver, Dios le llama y le dice, Moisés, ve a Faraón y dile, deja ir a mi pueblo para que me adore. ¿Cuál es la respuesta de Moisés? ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Y Dios le responde, Moisés, lo importante no es quién eres tú, sino quién soy yo que te envío. Porque cuando Moisés le dice, bueno, supongamos que voy, si tu pueblo me pregunta, ¿quién te envió? ¿Qué les diré? ¿Qué le dice Dios? Yo soy, me envió. Entonces es el quién soy yo de Moisés con el yo soy de Dios. De allí viene nuestra fortaleza. Por eso Moisés pudo entrar con valor, con decisión a la presencia del faraón, que era el hombre más poderoso de aquella época, y desafiarlo y decirle, deja ir al pueblo para que sirva a Dios. Moisés estaba convencido de quién estaba a su lado. Así que, hermanos, Isaías dice que las vidas vacías pueden ser llenadas. Y esa llenura viene cuando experimentamos la gracia perdonadora de Dios. A los débiles, dice la palabra, que Dios los va a fortalecer. Y la fuente de nuestra fortaleza viene de la convicción de que Dios camina a nuestro lado. Y es lo que le dijo al profeta Isaías, yo estaré allí. Lo tercero que dice el profeta es que las necesidades físicas serán llenadas. Vean el versículo 5 y 6. ¿Qué va a suceder? Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Jesús cumplió lo que Isaías predijo 7 siglos antes. ¿Se acuerdan en la sinagoga de Nazaret? Cuando
Él lee Escritura, perdón, estoy confundiéndome, no fue Nazaret, fue Capernaum, unos kilómetros más por allá. En Capernaum, cuando Jesús lee y dice, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de ustedes. ¿Y de qué hablaba? De lo que decía Isaías. Jesús vino y sanó a enfermos, dio vista a ciegos, desató la lengua de los mudos, abrió los oídos de los sordos, hizo a los paralíticos andar. Y cuando Juan el Bautista le envía a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que esperamos? ¿O debemos esperar a otro más? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Vayan y díganle, los ciegos ven, los cojos andan. Porque Jesús había cumplido lo que Isaías anticipó. Nuestras necesidades físicas también serán satisfechas por el Señor. Lo vacío en nuestra vida, Dios lo puede llenar con su perdón. Nuestras debilidades, la presencia de Dios las puede transformar en fortalezas. Y nuestras necesidades físicas serán suplidas porque el Señor así lo promete. Estas acciones de la gracia y del poder de Dios son la base de nuestro gozo. Finalmente, hemos dicho tres cosas. Estamos hablando de gozo. ¿Y de dónde viene el gozo? Decimos, bueno, que Dios promete llenar lo vacío, fortalecer a los débiles, suplir nuestras necesidades físicas. Y finalmente, el gozo es resultado de la presencia y el actuar de Dios entre nosotros. Vean los versículos 7 al final. Dice el profeta, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo que estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hablará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión, ¿con qué? Con alegría, y que gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Qué hermoso. ¿Qué es lo que al final dice el profeta? ¿Cuál es la bendición de Dios para su pueblo? Gozo. Pero ese gozo nace de la convicción de que Dios está obrando entre nosotros. En el Antiguo Testamento había muchas formas de expresar el gozo. Y siempre, si ustedes toman la Biblia y se van en una concordancia y se ponen a ver todas las veces que aparece gozo, se van a dar cuenta que está relacionado con el actuar de Dios a favor de su pueblo. Dios transforma la experiencia de su pueblo. Del cautiverio, Él trae libertad. De la escasez, hace abundancia. Del peligro, da seguridad. Del pecado, Él habla de santidad. El gozo entonces es la experiencia del perdón y la liberación que Dios obra en la vida de su pueblo. Por eso no depende de las circunstancias, sino que es una certeza interior. Si tú has experimentado el perdón de Dios, la liberación que Dios te ofrece del pecado y de sus consecuencias, por eso puedes tener gozo. Y como eso es algo firme que Dios nos da, no depende de las circunstancias. Jesús le decía a sus discípulos, gozaos y alegraos cuando les persigan, cuando hablen mal de ustedes, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón será grande en los cielos. ¿Cómo puede alguien gozarse cuando hay dificultades? Porque hemos experimentado la gracia de Dios obrando en nuestra vida. Es interesante, en Números 10:10,
si me acompañan muy rápidamente, vean ustedes cómo se describen las festividades del pueblo de Israel. Números 10:10. Dice, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos. Los días que el pueblo se reunía a adorar a Dios son descritos aquí como el día de ¿qué? De vuestra alegría. Y con eso quiero terminar. La gracia de Dios que nos perdona es la fuente de gozo. Es algo interno, pero se expresa de una manera muy visible, especialmente cuando el pueblo de Dios se reúne. Cuando nos reunimos como pueblo de Dios, ahí expresamos ese gozo como en adoración a Dios. Por eso aquí en Números dice, en el día de vuestra alegría. ¿Y de qué está hablando? De los días cuando el pueblo se reunía a ofrecer sacrificios a Dios. Hermanos, este gozo será consumado el día que estemos en el cielo, porque dice en Apocalipsis, gozaos y alegraos, porque las bodas del Cordero han llegado. Allí será ese pleno gozo. Ya es un gozo real, vivo, pero allí se manifestará en todo su esplendor. Así que quizá en esta mañana, más de uno podemos estar sufriendo de depresión. Tus motivos pueden ser muy válidos, pero lo único que quiero dejar contigo es que ahora tienes una nueva fuerza, un nuevo vigor. Y eso nace de la seguridad del perdón de Dios. Cuando experimentas el perdón de Dios, tu interior experimenta paz, libertad y puedes desarrollar tu potencial en Cristo. Así que, hermanos, mientras nos preparamos para celebrar Navidad, vivamos verdaderamente en el gozo del Señor. Voy a invitarles a que ahí en nuestros lugares tengamos un momento.